Gracias a Soto por el regalo del Día de las Madres. Hermosas, muchas gracias. Dígale, son 50, 100 pesos de cada uno. Cristo no te ha dejado solo, te ha dado un guía para el camino. Ojalá obedezca sus instrucciones. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Mueve en mí, mueve en mí. Toca mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, no seas mío, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. De mi corazón, llega mi vida de tu amor. No sé si de mi corazón, llega mi vida de tu amor. Muévete en mí, no sé si muévete. Muévete en mí, no sé si muévete. Muévete en mí, no sé si muévete. Todos juntos, amados hijos del Señor, y alabamos, seres, y adoramos. Espíritu Santo, nuestra esperanza, y ofrecemos todo nuestro ser. Pedimos ayuda para discernir la palabra. En estos criterios hemos aprendido a entender el amor sagrado. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Manéjalas como sea dada. Bendice a esta tu escuela de Biblia. Ayúdanos a perseverar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Papá, Hijo, amén. Salmo 62.
Empezamos así con usted. Bueno, que empiece Lina. Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él mi roca, mi salvador, mi baluarte, abandonaría. ¿Hasta cuándo pasaré a un solo otro hombre? Como una muralla de sed, como una pared de presión. Solo proyectan usted, que se como la otra, solo en Dios reposa mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y salvación, igual al baluarte no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Él es mi roca y mi fuerza. En Él me abrigo. Ya siempre en el pueblo fui sentada ante estos caminos, los de luz. Los hombres no son más que un corto, pero primero todo su experiencia, sobre todo la cabranza. Pasa menos, pesa menos que un corto. No confíes en la opresión, no se atraigan a las riquezas, se aumentan, no apagues el corazón. Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído, que de Dios está el poder. Y propio del Espíritu, Señor, constante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál leyó en el 13, Polito? Sí, ¿verdad? Leyó otra cosa, pero leyó solo una parte. Ok. Sí, porque aquí sí que es muy poquito y aparte trae otra versión. Bueno, ¿qué cargamos de tarea? Haber estudiado, haber leído, que nada más era una página y que es lo único que vamos a ver ahora, el quinto criterio. ¿Qué vimos la clase pasada? Pues vimos sus exposiciones, los 4 criterios, que la primera era, ¿quién le tocó la primera? La verdad está en toda la escritura. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La revelación divina es progresiva, es poco a poco. Cristo es la clave en toda la Biblia. Y un poquito ya más complicado tomar en cuenta los géneros literarios. Seguimos con los criterios, hoy los terminamos. El tema es el mismo. Criterios para leer la Biblia. Ahora vamos a ver el último, el quinto criterio. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué nos sirve estos criterios? ¿Cuál es nuestro objetivo? Realizar un trabajo de interpretación. Para eso nos sirven los criterios, para realizar un trabajo correcto de interpretación, para descubrir el verdadero sentido del texto bíblico. Y ahora nos toca ver el quinto criterio, que de alguna manera todos van a converger a ese. ¿Cuál es el quinto criterio? Leer la Biblia por la iglesia. No quiere decir que no vamos a poder leer la Biblia, eso no es, sino que la plenitud es leer la Biblia con la iglesia, de la mano de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver con el mismo espíritu con que fue escrito. Bueno, y si el tema es leer la Biblia con la iglesia, vamos a definir bien lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué entienden ustedes por iglesia? El pueblo de Dios. Miren, normalmente entendemos por iglesia al templo, ¿verdad? Al templo físico, la construcción de bloc de cemento, el edificio. A eso le decimos iglesia, pero en realidad la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Es
el pueblo de Dios. Si nos vamos a los numerales del 751 al 780, es define de manera muy amplia y precisa lo que es la iglesia, desde que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si quieren ustedes darle una repasada, pues leen estos numerales, se quedan bien empapados de lo que es la iglesia. No lo vamos a ver a profundidad, pero esto que está aquí es un resumen de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Convocación. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el catecismo. Este es solo un resumen. Dice, con el término iglesia se designa al pueblo que Dios convoca. O sea, la iglesia es el pueblo de Dios y que se simboliza en un número que hemos aprendido que es el pueblo de Dios, que es el número 12, ¿verdad? 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. El número 12, la numerología tiene un significado en la Sagrada Escritura y en el pensamiento judío. Entonces, el 12 es el pueblo de Dios, ¿sí? Convocado y que se reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la Santa Asamblea, la Santa Misa, que todos aquellos que por la fe y el bautismo somos hijos de Dios. En el bautismo pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, ¿sí? Miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante todo nuestro espíritu, nuestro cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces, así de forma muy resumida, podremos definir lo que es la iglesia. Ahorita lo vamos a ver también. Este texto es muy conocido. Hay una imagen también muy conocida. Bueno, si lo leyeron, ¿verdad? O si se están acordando, trayendo todo lo que hemos visto, pues es que los criterios resumen mucho lo que ya hemos visto. Bueno. Así es. Bueno, vamos a ir por párrafos. Lili, nos lee el primer párrafito ahí de la página 62, por favor. A dormir, Lili. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por voluntad propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Fíjense bien, ya este texto que es segunda de Pedro 1, versículo 20, lo hemos también ya visto durante nuestras clases. Y por eso no se los voy a pedir que lo lean, porque ahí ya lo desarrolla. Dice que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Por qué no puede interpretarse por cuenta propia? Exacto, lo dice enseguida exactamente lo que dice. Es que nosotros también podemos interpretar, pero siempre como apegándonos a la iglesia como madre y maestra, para no perdernos. Por eso tenemos esa unidad en el Papa, así es. No quiere decir que nosotros no podamos interpretar, pero no estamos como los protestantes, que ellos es libre interpretación, ¿verdad? Pueden interpretar un texto, ya difiero del pastor y yo ya me voy. Bueno, porque lo dice ahí enseguida, hombres no por voluntad humana, sino hombres movidos por el Espíritu Santo, hombres de Dios, hablan de parte precisamente de Dios. En el Antiguo Testamento fueron los profetas, en el Nuevo, pues fueron los apóstoles y los evangelistas. Ahora, ¿quiénes son? Los sacerdotes, o nosotros también que hablamos de parte de Dios. Vamos a dar clase y hablamos de la palabra de Dios. Así es. No, los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Por eso es primero. Bueno, estas palabras de segunda de Pedro, precisamente es Pedro el que lo dice y que es el primer papa. Es un comentario al texto bíblico. Esto lo dice Pedro, el primer papa, que él fue
Precisamente Pedro quiere decir piedra, ¿verdad? Que fue la primera piedra de ese edificio, pero del edificio espiritual, no del edificio físico. Y que los que por su predicación vamos a creer en Jesús. Esta iglesia Dios la va a guiar por medio del Espíritu Santo. A esta iglesia a la cual le hace promesas, nos dice en Mateo, yo estaré con ustedes todos los días. No estamos solos. A veces nos sentimos solos o a veces se nos hacen difíciles de interpretar ciertos textos, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. La iglesia no está sola. Jesús está con ella. A esta iglesia Dios la tiene tatuada, solo como por decir que Dios tiene una mano, ¿verdad? Pero la tiene tatuada en su mano y en su corazón también. A esta iglesia le ha mostrado su predilección en Pedro. Bueno, vámonos al segundo parrafito. Ceci, por favor. Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras puede explicar. Él es el maestro que nos lleva a la verdad. Para comprender las Escrituras es necesario someterse dócilmente a su divina guía. El que se deja guiar por él jamás errará. Así es. Entonces, el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras y a él tenemos que invocarlo para poder interpretarlas. A él tuvo que invocar la iglesia para poder interpretar las Escrituras. El Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender las Sagradas Escrituras. Y debemos someternos a la guía del Espíritu Santo y dejarnos guiar para no cometer errores. Vamos a leer estos textos bíblicos que vienen aquí. Vamos a empezar por Juan. Juan 16, 13, 15. ¿Quién lo tiene? Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa, pues no hablará a su fuerza, sino que hablará lo que oiga y os explicará la de vivir. Él le dará gloria, porque recibirá de lo mío y os explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Y el 16 también. Además, dentro de poco ya no me veréis, dentro de otro poco me volveréis a ver. Entonces lo dice al principio, dice cuando venga él, ¿a quién se refiere? El Espíritu Santo. Aquí lo llama el Espíritu de la verdad. Y ahorita que leyó Ceci, el Espíritu de Dios, es otra forma, ¿verdad? De decir Espíritu Santo. Entonces cuando venga él, el Espíritu de la verdad, ¿qué va a hacer? Nos va a guiar en la interpretación de la Sagrada Escritura para llegar hasta la verdad completa. Muy bien. Vamos a leer ahora Primera de Corintios 2, del 10 al 16. ¿Quién lo tiene? Y también pongan atención en el primer versículo porque ahí lo dice. Eso es lo que les ha revelado, eso es lo que les ha revelado, manifestado Dios, por medio de su Espíritu. El Espíritu, en efecto, lo escudriña todo, las de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre a no ser el mismo Espíritu del hombre que está en él? De mismo modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, en cuanto a nosotros, nosotros. No hemos recibido el Espíritu, sino el Espíritu que viene de Dios. Manifestamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Y de esto hablamos, no por palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, adaptándonos todo lo que el Espíritu, todo lo que ese Espíritu sea el Espíritu. Hombre, mundano, chocando las cosas del Espíritu, ¿no? Carece de sentido para él y no puede entenderlas porque solo a la vida del Espíritu puede ser justicia divina. Por el contrario, quien posee el Espíritu discierne todo y
no está sujeto a la vida, porque ¿quién conoce el pensamiento del Señor para poder dar reflexión? Nosotros, sin embargo, hacemos todo lo que ustedes. Bueno, pues en sí lo dice el texto, el Espíritu Santo en todo el texto, habla del Espíritu, del Espíritu y del Espíritu. Bueno, dice, Dios reveló todo esto por medio del Espíritu. El Espíritu todo lo sondea y va hasta las profundidades de Dios, hasta lo íntimo. Escudriña todo. Y dice al último, el Espíritu lo juzga todo y a ella nadie puede juzgar. Bueno, vamos a leer por último, otra vez viendo lo del Espíritu, 1 Corintios 12:3. ¿Quién lo tiene? Nadie puede decir ni hacer nada si no es por medio del Espíritu, ni maldito, ni. ¿Qué dice ahí? Jesús es el Señor. Necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ahí viene una nota. En su material dice todo el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Nos habla de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Si leemos el capítulo 12 de Corintios, nos va a referir que el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Y pues ya lo vimos también en el capítulo 2 también. Les dice eso, ahora les digo que uno puede quitar una cosa porque cuando eran paganos se volvían benéficos ante sus ídolos inertes. Fíjese, eso lo dice en la nota de pie de página. No, eso lo dice en el capítulo 2. En el 2, en el anterior. Sí, en el anterior, por eso les dice, ahora les digo que ninguno puede quitar más. Sí, pues lee el anterior. Cuando eran paganos. Así es. Por eso, vamos a ver que nadie puede decir. Cuando llevan A crucificar. sí, y ahí tanto que dice, No puede ser. Ay, ese canto como me gusta. ¿Cómo ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se interpreta ahí? Si nadie, por eso vamos a ver, nadie, el Espíritu Santo, puede decir que va a. Es que sin el Espíritu Santo realmente no podemos hacer cosa buena ni mala. De alguna manera Él no es el que nos dice, digan maldito, pero también nos deja que lo hagamos. Es como cuando el pecado no nos dice que lo hagamos o no lo hagamos. Nos deja que lo hagamos. Y lo dice Carlos, no puede ser maldito. Aunque rebotan eso. Igual no podemos decir Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo, si no hay en nosotros un espíritu. No es que nos impulse el espíritu a decir eso, maldito sea Jesús, no. Pero si el espíritu no quisiera, pues antes de que lo digamos nos mata. Aunque rebota. Sí, lo cambiará. Porque pues era el maldito porque iba a ser crucificado y era la condena de los malditos. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente parrafito, Rocío Rodríguez, el tercer parrafito, por favor. Enseñan la verdad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A la iglesia asiste con su gracia para que transmita la palabra sin corrupción y la lleve a los hombres con la misma frescura y limpieza que salió de la boca de Dios. Eso sostiene a la iglesia con su fuerza poderosa para que se mantenga firme como columna y fundamento de la verdad. Aquí está lo que decía usted, Helen, ¿verdad? Por eso me decía que se esperara. Bueno, venimos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña a través de la iglesia, y a la iglesia la va a asistir con su luz y con su gracia para que transmita toda esa escritura, toda esa palabra con la misma
limpieza con la que salió de la boca de Dios. Y el Espíritu Santo es la que va a sostenerla con su fuerza poderosa. Vamos a leer los textos bíblicos que vienen ahí en su folleto. Vamos a empezar con 1 Corintios 12, 27. Pues sí, lo que es la estructura de la iglesia, así es, hasta llegar a nosotros y hasta llegar ustedes a sus alumnos, ¿verdad? Y ellos a sus familias y así sucesivamente. Claro que sí. 12:27, ¿quién lo tiene, Maribel? Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar parte de él. Bueno, aquí dice un poquito más con una función peculiar. Bueno, aquí está lo que dice también Helen ya en la cita bíblica. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Dice allá en Efesios que Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y siempre encontramos esta imagen. Ahí estamos todos representados y Cristo va a ser la cabeza. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno, dice aquí la de Jerusalén, es un miembro con una función peculiar, o sea, con una función diferente. Cada uno tenemos diferentes dones, diferentes funciones, y a nosotros nos puso aquí a las clases de escuela bíblica, ¿verdad? Bueno, una función particular, así es. Vamos a leer, ya lo dice ahí, ya lo leyó Rocío, columna y fundamento de la verdad. Ya lo hemos leído también en otras clases, pero vamos a volver a leerlo. Primera de Timoteo 3, 14, 15. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué es la iglesia? Les escribo todo esto con la esperanza de visitarte, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, puesto que la iglesia de Dios vivo por una. Lo dice allá al final, ¿verdad? Y le dice Pablo a Timoteo, columna y fundamento de la verdad. Te escribo para que sepas qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad y para que sepas cómo portarte. Muy bien. Vámonos al siguiente párrafo, Helen, el cuarto, por favor. No. Uno antes, está un chiquito antes. Es un rengloncito, sí es. Escuchar la orientación de la iglesia es escuchar. ¿Será esto cierto? Claro, ¿verdad? Porque a veces muchas personas, no digo que nosotros, pero sí hemos escuchado que, no, pues lo que dicen los sacerdotes o los obispos, pues lo dicen mal, lo que dice la escritura es otra cosa. La enseñanza de nuestras autoridades eclesiales es escuchar al mismo Cristo, como dice aquí. Escuchar a la iglesia es escuchar al mismo Cristo. Vamos a ver si es cierto que nos dice el Evangelio de Lucas 10:16. ¿Quién lo tiene? No está aquí. Busque ese, Pati, por favor. Dice, ¿quién nos escucha? Yo la dejo. ¿Quién nos escucha a vosotros? A mí. Quien nos escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien nos rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y es de lo que les está diciendo Jesús. Quien escucha a ustedes, a mí me escucha. Y quien les escucha a vosotros, y quien les rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y rechaza al que me ha enviado. Allá ven. Ahí le está diciendo eso a los apóstoles y sus apóstoles lo dejaron a sus discípulos y así más adelante. Entonces, si nosotros rechazamos a los sacerdotes, pues rechazamos al mismo Cristo. Si nosotros vamos y dejamos la palabra de Dios y nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo. Si nosotros decimos que vamos a rechazar
Oye, Bueno, vamos a leer el siguiente, Juan 13:20. ¿Quién lo tiene? A ver, Magdalena, por favor. En verdad, quien reciba aquello que recibe, y quien me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. Igual, aquí viene un poquito al revés, ¿verdad? En verdad, el que me recibe, en verdad os digo que quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Un poquito diferente, ¿verdad? Pero son casi lo mismo que Lucas. Bueno, vamos a leer ahora primera de Juan, la carta del evangelista Juan 4:6. ¿Quién lo tiene? Vosotros son de Dios, lo sabéis decir, pero el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Está en el Evangelio. Primera de Juan. Primera carta de Juan 4:6. Lo voy a poner a mí. Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y lo sabéis decir. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, ¿no? Entonces está mal aquí. A ver, déjenme ver. Entonces está mal en el material. No. A ver, primera de Está bien. A ver, denme un momento, déjenme lo busco. Porque es Primera de Juan 4:6. No está correcto. Sí, tiene un poquito diferente la traducción. ¿Es de Jerusalén? Sí, un poquito diferente. Bueno, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. Si nosotros vamos a dar nuestras clases y el alumno nos escucha, pues entonces es de Dios. El que no es de Dios no nos escucha. En esto podemos reconocer el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Qué hacen los testigos de Jehová cuando van a predicar y no les queremos abrir o los rechazamos? ¿No lo han visto? Yo no lo he visto, pero lo he escuchado. Sí, pero cuando se rechaza, hay un pasaje que dice, sacúdete los pies, ¿verdad? Y ellos hacen eso, claro que no lo hacen ahí en su casa, pero lo hacen más adelante. Sí. También nosotros, cuando evangelizamos al final del año, era una de las invitaciones que nos da, primero, la paz del Señor. Y ya le dedicamos el propósito. Ay, no, estoy viendo la tele, cualquier cosa que sea. Bueno, gracias. Ya que se me entera de eso. Sí. Eso hacen los testigos, yo no sabía que también nosotros lo hacíamos. Pero es como en el sacudirse, ¿verdad? Ese error. Porque aquí dice, ajá, es bíblico, porque aquí dice el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El que nos rechaza, si llevamos la palabra y nos rechaza, está en el error. Aquí no dice, yo no lo digo. A ver. Todo el que no confiesa a Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal es el anticristo. Fíjese qué fuerte, ¿verdad? La escritura es muy fuerte, no nos dura la píldora, se nos dice nuestras verdades. Qué fuerte. Bueno. Correcto. Tiene una interpretación torcida. Bueno, vámonos al quinto párrafo. Eso, con lo del quinto párrafo,
Quinto párrafo, por favor. Jesucristo confió su iglesia la tarea de enseñar, la cual incluye la asistencia perenne de Jesucristo para que no enseñen esas cosas. Entonces, Jesucristo confía a su iglesia, a sus 12 apóstoles, la tarea de enseñar. Ahorita lo vamos a leer en Mateo 28, que le dice, vayan y enseñen. Con la asistencia, dice ahí, perenne, o sea, de siempre, siempre vamos a estar bajo Jesucristo si nos dedicamos a enseñar, para no enseñar errores. Y nos lo dice muy bonito en Mateo 28, que a esta cita bíblica se le llama la gran comisión. ¿Quién tiene Mateo 28? La gran comisión. Y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado, y estar seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin. Dice en el versículo 20, y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Vayan y bauticen, ¿verdad? En el nombre de la Trinidad y enséñenles. Y no están solos, dice, con la asistencia perenne siempre. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Vamos al sexto párrafo, Luz María, por favor. Confió a los apóstoles que ellos les guardaran el sagrado depósito de la palabra, de describirla a los hombres y controlar la sana y correcta interpretación de las escrituras. Este misterio fue también transmitido a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, en comunión de fe y caridad por el obispo de Roma. Bueno, pues aquí viene la cadena. ¿Vande? Les dio 2 años. Bueno, entonces dicen, Tiene que estar con el obispo, porque algunos sacerdotes que empiezan a predicar, no según la iglesia. Y también hay muchos laicos que les da por ir a evangelizar solos, independientes, y eso no se puede. Lo haces de buena fe, a lo mejor no sabes. Pero tú tienes que estar con la iglesia, tienes que unirte al párroco de la iglesia y decir, oye, yo quiero evangelizar. A ver, déjame preparar, no puedes ir a dar el mensaje así nada. Por eso lo mandó de 2 en 2. Por eso lo mandó de 2 en 2. Así es. bueno, vamos a ver cómo está la cadena. Primero, Jesús confía a los apóstoles guardar el sagrado depósito o el depósito sagrado. Ya aprendimos qué es eso, qué es la escritura y la tradición, que no se les olvide eso. Nosotros creemos en la escritura y la sagrada tradición, que es una de las partes fundamentales en que nos diferencia de los protestantes, ¿sí? El sagrado depósito. Y ellos tenían que distribuirla a todos los hombres y mostrar la sana y correcta interpretación. Y por lo tanto, pues sus sucesores, ¿verdad? Que son los apóstoles, son el Papa y los obispos. Vamos a discernir un poquito esto. Confió a sus apóstoles el misterio de guardar el sagrado y depósito, que es la escritura unida a la tradición. Vamos a leer primera de Timoteo 6, 20, 21, que ya lo hemos leído. Vamos a recordar quién lo tiene. Dice Timoteo, guarda lo que te ha sido confiado, evita conversaciones con las expresiones que pueden tener llamado conocimiento, y las promesas han desviado a la gracia sea con Ahí dice diferente, dice Timoteo cuarta, ¿o qué dice? No, ahí no dice el depósito. Léalo primerito, el versículo 20, Timoteo, ¿qué? guarda lo que te hace Guarda lo que te ha sido confiado. Pero la de Jerusalén sí dice depósito, dice Timoteo, guarda el depósito. Guarda el depósito. ¿Cuál es el depósito? Pues lo trae la tradición y lo que hasta ese momento había escrito. ¿Sí? Bueno, es también distribuirla a todos los hombres, ya lo dijimos, y mostrar una sana y correcta interpretación. ¿Quién tiene segunda de Timoteo 2:15? Trata de merecer la aprobación de Dios. Sé como obrero irreprensible,
experto en el manejo de la palabra de la verdad. Miren, aquí es como nosotros como hombres o ustedes como guías o yo como asesora debo presentarme a hablar de la palabra de Dios. De esto nos habla segunda de Timoteo. ¿Cómo debo de presentarme como hombre o mujer probada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel propagador, como fiel guía de la palabra de la verdad? Es cómo debemos de llevar nosotros la palabra de Dios. Así que mantenernos comulgando, confesándonos, tratando de dar testimonio de nuestros actos, portándonos bien aquí en la calle, ¿verdad? Para hacer testimonio. Hay que tratar de ser fiel, hombres probados, obreros de que no tenemos de qué avergonzarnos. Pablo dice, pero no vaya a ser que yo, por lo que sea, me vaya a final y se lo descalificar. Pues sí, sí es. De que no nos vayan a descalificar y nos manden a donde no queremos. Bueno, primera de Timoteo 4, 15, 16. Y si nosotros estamos ya viendo lo que es la verdad, vamos, esto va de mi cosecha. Nada de mi cosecha. Si estamos transmitiendo, exacto. Tratar de apegarnos totalmente a su material, a la cita bíblica, y si yo me equivoco, pues me corrigen, pero yo sigo a que me dio clases, ustedes me tratan de seguir a mí, o sea, del que, pues este material viene de un sacerdote, ¿verdad? Del Padre Lalo, entonces tratar de seguirlo en comunión para transmitir, no transmitir errores, transmitir la verdad. exactamente, y también que las cosas, si yo tengo cierto versículo que me entiendo, a la mejor le pongo porque yo quiero lo más y saber Así es. Siempre que nos hacen una pregunta, que no sabemos, siempre debemos de decirle, no lo sé, pero voy a preguntar y se lo digo la próxima clase. Si yo no se las puedo resolver, pues yo le pregunto a Monseñor, ¿verdad? Y ya les doy una respuesta. Y si la sé, pues ya yo los orientaría, pero nunca debemos de dar una respuesta apresurada. Bueno, vamos a continuar. Primero de Timoteo 4, 15, 16. ¿Quién lo tiene? De estas cosas y me he entregado a ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en esas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Para todos los que tratamos de dedicarnos a la palabra de Dios, no solo nosotros, también los obispos, los sacerdotes, pues los consagrados. Es una promesa para todos nosotros. Dice, vive entregado a ella, ¿a cuál ella? La palabra, para que la enseñes, para que perseveres, para que te salves a ti mismo y a los que te escuchan. Muy bien. Vamos al siguiente párrafo, al penúltimo, ya casi para terminar. ¿Quién le toca? Maribel. Cristo es la verdad. Por eso, Él es la clave de toda la Biblia. El Espíritu Santo es la verdad. Por eso, la Biblia se ha de leer con el mismo espíritu con que fue escrita. La palabra de Dios es la verdad. Por eso, es la norma suprema de nuestra fe y conducta. Y la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo que solo ella garantiza una correcta, fiel y verdadera interpretación de las Escrituras. Hasta aquí hace mención al otro criterio. ¿Cuál criterio? ¿Y cuál es el tercer criterio? ¿Cuál es? Exacto. Así es. Bueno, Cristo es la verdad. Por eso es la clave de toda la Biblia. El Espíritu Santo es la verdad. Por eso la Biblia se ha de leer con ese mismo espíritu con que fue escrita. La palabra de Dios es la verdad. Y esto ya lo habíamos visto en las clases pasadas.
La palabra de Dios es la norma suprema de nuestra fe y nuestra conducta. La iglesia, ya lo leímos ahorita en Timoteo, creo, la iglesia es columna y fundamento de la verdad, por lo que solo ella garantiza una correcta, fiel y verdadera interpretación de las escrituras. Así es. Maestra, y más que todo esto que acaba usted de leer, porque ya ve que anteriormente decíamos la Biblia se interpreta con la misma Biblia, con eso llegan los protestantes. Pero es que ese es un principio totalmente verdadero, o sea, la Biblia puede interpretarse con la misma Biblia. No quiere decir que no lo hagamos de la mano del magisterio bajo su autoridad y su guía, pero sí se interpreta con la misma Biblia. Y aquí está en las notas marginales. Si no, la iglesia no nos daría notas marginales porque la Biblia no puede interpretarse. Que lo entiendo perfectamente, por siempre los testigos de Jehová llegan con la Biblia y cualquier cosa que nos habla con ellos dice la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Lo que pasa es que ellos caen en el principio de que solo la escritura, entonces es ahí cuando ya se tuerce todo. Ellos no aceptan, bueno, los testigos no aceptan a Jesús como Dios, ni tampoco a la tradición. Y los protestantes pues, no aceptan la tradición, ¿no? Deberíamos tener todos la misma calidad de interpretación. Porque si se interpreta con la misma Biblia, entonces ahí es donde les hablo del magisterio y no aceptan. No lo van a aceptar. Pero esto es muy importante porque va a mano de aquello, que si lo tomamos solo así literal puede caer en la sola escritura. Por eso si nada más, o sea, si la clase nada más la Biblia se interpreta con la misma Biblia, pues ahí sí caemos en un protestantismo, en una separación, pero nuestras clases no están solas, ¿verdad? Vienen en una continuidad, en una unidad, en una preparación de poco a poco. O sea, no caemos nada más en eso. Va, aquí nada más la Biblia, ¿verdad? Por eso, mire, aquí tenemos un folleto, por eso hablamos del magisterio para guiarnos. El número 6 la Biblia se interpreta. Es un principio, pero no nada más es eso. También el catecismo es otra Biblia, nos ayuda mucho a interpretar la Sagrada Escritura. Marisa. De hecho, Marisa, la coordinadora de Chihuahua, me decía que el padre Lalo sacó de aquí este curso, este folleto. Salió de aquí. ¿Verdad? Entonces, pues, ¿y esto quién lo hizo? Benedicto. Todo un teólogo, y él se basó de aquí, de la Sagrada Escritura. Ay, quién sabe, ya no sé detalles. No sé, fíjese, empezaron creo que primero y segundo, y luego creo que ya después hicieron tercero. Y no sé si ya cuarto él no lo hizo, lo hicieron ya las señoras con que empezó él. A eso sí no sé, pues hay muchas escuelas. Que ya van a ser quinto. ¿Quién va a ser quinto? O sea, a la próxima yo la iba a ver también. ¿Quién es? Pues es la idea, ¿verdad? Estoy viendo la posibilidad de abrir ya padres apostólicos. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Ahorita estamos con el reacomodo así de todo el nuevo ciclo. Ahorita estamos terminando este ciclo que andamos así un poquito apuradas, ¿verdad? Pero ya tenemos que ir reacomodando también el nuevo ciclo. Ustedes siguen en Historia 1, van a seguir allá enseguida con Bertita. Con Bertita van a seguir Historia 1. No, ya no les voy a dar yo. No, es en la oportunidad de ver otras asesoras. Todos tenemos una riqueza que dar,
pero Bertida es una persona muy preparada, ya está dando ahorita, ya ella está lista. Es que voy a ver si yo puedo abrir padres apostólicos para ya tener 5 años, pero todavía no quiero que inviten y que digan, porque pues todavía no sé. Todavía ando así como queriendo a ver cómo nos acomodamos. Pero para eso, pues no puedo tener 2 clases, no puedo tener. Padres apostólicos es mucho material, muchísimo. Bueno, vamos a continuar. Que las iglesias preparadas Sí, proliferan por negocios. yo creo que eso que está diciendo Polito es a lo mejor hasta más fuerte que lo de la interpretación con la misma Biblia. Si nos ponemos a analizar, es por negocio más bien, más que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Que vosotros no sabido que en la iglesia estante en Estados Unidos no hay 2 o 3 pastores. Entonces, no le gusta el otro, no le gusta es comer porque se van a repartir. Así es. Y hoy muchas iglesias, así es. Un negocio, correcto. Bueno, vamos a continuar. Juan 14:6, también ya lo hemos visto mucho. A ver, Ana Laura. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por se puede llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, Él es la verdad. Como vimos ahorita, Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Muy bien. Juan 17:17. Santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad, como lo acabamos de ver también. Juan 14:17. Espíritu de la verdad, no nos puede recibir. Me conoce a vosotros, porque oran con nosotros y estarán con nosotros. El Espíritu dice ahí la verdad. Y por último, primera carta de Juan 5:6. ¿Quién lo tiene? Jesucristo fue el que vino con agua y con sangre. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio de él, porque el Espíritu es la verdad. Porque el Espíritu es la verdad. Miren, aquí aparte de saliéndonos un poquito de que Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, Jesús es la verdad, me llamó la atención lo que dice. Jesús vino con agua y con sangre. ¿Por qué dice eso el evangelista Juan? Cuando fue traspasado, ¿qué salió? Sangre y qué agua. Sí. Cuando se va a consagrar el vino, ¿qué le pone el sacerdote al vino? Agua. ¿Qué quiere decir el agua y el vino? La humanidad y el vino es Cristo, es unirse con nosotros. Pero fíjense, ahí está el agua y la sangre, ¿no? Que dice aquí. Me llamó la atención así como comentario. Pues sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Vamos a terminar con el último párrafo. ¿Quién sigue? César o ya? Este mismo criterio nos enseña que nosotros debemos leer las escrituras en el seno de la iglesia. El seno de su tradición viva es la tradición apostólica. Debemos leer la escritura santa para dejar todas las normas establecidas en la casa de Dios. Es la iglesia de Dios vivo, la cual es la gobernada por los apóstoles en la persona de sus sucesores. Debemos leer las escrituras de amor con todo el pueblo de Dios. Que viene leyendo desde hace 3000 años. Así, al caído pastoral del Papa y su obispo. Bueno, vamos a discernir este último párrafo. Este quinto criterio nos enseña que debemos leer la Sagrada Escritura con la iglesia. No quiere decir que no podemos leerla en nuestra casa o nosotros mismos, sino que la plenitud de la lectura de la Sagrada Escritura es en la Santa Misa con la iglesia.
En la misa hay dos partes, la mesa del pan y la mesa de la palabra. Miren ahí la importancia. Entonces ahí es leerla con la iglesia. En el seno de tradición viva, que es, debemos de enseñar en el seno de la tradición viva, que es la tradición apostólica, e interpretarla de acuerdo a las normas establecidas por la iglesia. Y ya lo leyó ahí al último César, con el Papa y los obispos o con el magisterio de la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:15. No, perdón, espérenme tantito, me faltó, espérenme. La iglesia es gobernada por los apóstoles en la persona de sus sucesores. ¿Quiénes fueron los sucesores? Los padres de la iglesia. Esos fueron sus sucesores y luego vinieron los sucesores hasta hoy en día. ¿Quiénes son los sucesores? El Papa y los obispos. Debemos leer las escrituras con todo el pueblo de Dios que las viene leyendo desde hace 3,000 años. ¿Por qué 3,000 años? Desde que se fundó la iglesia. No, estamos hablando de 2,000 de nuestra era, 10,000 después de Cristo. Aquí está hablando de 3,000. 1,000 antes de Cristo. Acuérdense que les había dicho que en el 1000 antes de Cristo se recopiló los escritos del Antiguo Testamento. Con la monarquía se recopila todo lo que hay hasta entonces. Entonces de ahí está contando que se leen las Sagradas Escrituras, que son 1000 antes de Cristo, con la monarquía más o menos es el 1000 antes de Cristo, hasta el 0 que nace Jesucristo y 2000 que llevamos ahora. Tenemos leyendo la Sagrada Escritura desde hace 3,000 años, asidos al tallado pastoral del Papa y los obispos. Ahora sí, Pepe, por favor, segunda de Tesalonicenses 2:15. Pues, estos niños que conservan las tradiciones que les hemos enseñado de palabra por tocar. Miren, lo que les voy aquí se los puse en su material, el comentario, ese texto bíblico. Dice, este texto ha convencido a algunos protestantes, ya que la enseñanza que a ellos les dan se basa únicamente en lo que está escrito en la Biblia. Y no aceptan lo que se transmitió. Vamos a usar la tradición. Ellos no aceptan la tradición. Pero al leer este texto, algunos se han convertido. Es que hay mucha tradición que no quedó en la Sagrada Escritura. Mucha tradición. De todas maneras, así les dice uno a los protestantes, nos dice ella, porque cuando dicen solo escritura, entonces les pregunta uno, bueno, y en los primeros siglos, en los primeros puede ser que le dé esa explicación. Sí, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Primero fue la tradición oral, correcto. Pero fue, luego ya empezaron a escribir todo eso que hablaban los porque ellos no creen en la tradición que no está en la Escritura y que nosotros sí creemos y que también está escrita. Para ellos, ¿quién escribió eso? Pues los autores de ese tiempo. Es que ellos solo aceptan la Biblia hebrea, los 39 libros, así es. Bueno, hemos terminado, ya nada más este va a ser un resumen. Y eso es muy importante, ni la Biblia sin la iglesia, pero tampoco sin la iglesia sin la Biblia. Debemos amar y respetar la iglesia, que nos dice nuestro credo es una, santa, católica y apostólica. La iglesia. Eso sí lo repito mucho, acuérdate cuando digo, o sea, la iglesia es una santa, católica y apostólica, no dejen santa fuera, la iglesia es una, ahí una. Ahí les digo, pero la iglesia es una santa, católica y apostólica. Les repito, no, son 4 es, pongan el escudo y acá. La unidad, así es. Bueno, la iglesia es madre y maestra. Es nuestra madre y maestra. Aunque la iglesia haya fallas humanas, esto es muy importante.
porque muchas veces las fallas de nosotros o de los sacerdotes o de alguien de la autoridad eclesiástica lo vemos como de toda la iglesia. La iglesia, dice, aunque la iglesia haya fallas humanas, Cristo es el dueño de la iglesia y el que queda mal es el que falló, no Cristo ni su iglesia. Cuando nosotros nos portamos mal, ¿quién se porta mal? ¿Toda la iglesia? Oh, ¿verdad? Soy la que estoy decidiendo portarme mal. Para concluir, tenemos que ser congruentes con la fe que decimos profesar. Y aquí vienen algunos consejos de qué debemos de hacer. ¿Mande? Yo completo aquí que la iglesia es el ridículo y la puerta única y necesaria es Qué bueno. el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios. Pero fíjese que si es muy necesario que se lo estén recordando. Por ejemplo, cuando yo empecé a dar catequesis, las religiosas nos decían no estotes y no habla por. Yo no me había fijado, la verdad, en lo que tenía que destacar, y luego más porque no le daba a los niños más grandecitos, y entonces empecé y dije, no, ya cuando iba a comprarme una prenda, pensaba siempre en los niños. Por eso es muy importante nuestra vestimenta. Nosotros, bueno, tratamos de ir de uniforme, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho de la guía que venía que abrió aquí Escuela Bíblica, decían, de preferencia de vestido, ir a dar clases, o sea, ir, pues como vamos, debemos de ir a misa, bien vestidos, bien vestidos. Si se fijan, es una de lo que para mí es un ejemplo los testigos, porque ellos sí se visten muy bien para ir a misa. Es algo que tenemos que aprender también de ellos. Que tienen que enseñar, por ejemplo, que les digo yo a las señoras que les doy clases, si tiene buen cuerpo, váyase a la calle. Aquí le vamos a dar culto a Cristo, y aquí el que tiene la estrella no es usted. Y no traten de ir de tenis ni de pantalonera a dar clases, porque estamos presentando a Cristo y debemos de hacerlo de la mejor manera. Miren cómo viene ahora Helen vestido y con tacón y qué tal, Sí, tratar. Pero dicen y nos dicen, ahí nos ponen cómo debemos de vivir nuestro caso. Pues traten de hacerlo, es un consejo. En otros consejos que vimos en el manual del guía, también tratar de ir a misa lo más que se pueda. Ahorita ya lo dijimos, de dar testimonio. ¿Quién? La misa que ellos hacen, misa de ellos. ¿Quién? O sea, si están No, o sea, los juntan para hacer Sí. pero No, ellos pues no sé qué harán, la verdad, nunca he ido a una asamblea de los testigos ni de los protestantes. Bueno, creo que los protestantes sí alguna vez fui, pero los testigos no. ¿Los qué? Ahí son mis vecinos, mi competencia sí es. Exacto, nosotros pasar hay dos templos protestantes adornados. Entonces, entrando a la plaza, me dice mi hijo, ¿por qué está abierta la puerta de este templo que está ahí? Luego las Sí. porque no dice que mi hija es que había. Dije, pues un micrófono con tambor. Entonces dice, pues fíjate la diferencia en el templo católico está el altar, el sacrificio de Cristo, y ahí la estrella es el pastor. Entonces le dije, fíjese, cuando vean un templo protestante, la estrella es el pastor, ni siquiera hay altar, no hay sacrificio. No, pues es que ellos no creen en eso. Bueno, vamos a ver. Pues están enseñando ellos la sola escritura. En eso se basa. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Vamos a leer lo que viene ahí en su material. Pepe, empiécenos a leer el número 1 que dice ahí en la página 6 de su material. El número 1. ¿Qué debemos de hacer? Oremos por nuestra iglesia. El 2, Magdalena.
Tenemos que perdonar a los que se equivocan también, porque a veces sí, como que rechazamos, yo no me junto con la, que no me ven, nos tenemos. Así es. Podemos amar pero esas cositas Hay que tratar, ¿verdad?, de ser lo mejor posible. Hay que tratar de ser lo mejor posible, congruentes con la Sagrada Escritura y con lo, como nos dice ahorita la lectura, fiel propagador. Número 3, Pati. Pues a veces hay cosas en la iglesia motivo de escándalo. Por ejemplo, los sacerdotes que son los más, a lo mejor los más visibles, que se casan o no sé, ¿verdad? X, o que dejan el ministerio, es un motivo de escándalo. O nosotros mismos a veces podemos ser motivo de escándalo, ya sea que me divorcie y me case con otro, algo así, no sé. Sí, a mí también es un tema de lo del sacerdote, y muchas veces me lo ponen en la mesa para discusión. Entonces dije, preguntas, ¿verdad? Como fue muy evidente, entonces le pregunté a los padres de diferentes parroquias, uno me dijo, no, guarden silencio, porque el tema, y otro me dijo, sí, cómo no, hay que hablar y decir que por una decisión personal que no debe de aplastar. Entonces, bueno, tienen criterios diferentes. Pues, bueno, el número 3, Pati, por favor. Bueno, muchas veces nosotros también, en nuestra vida, ¿O será que nosotros en alguna ocasión no nos hemos portado mal? Somos unos angelitos así, con una coronilla y una salida. No, vea, también nos hemos equivocado. Todos hemos pasado. Y una cola que nos quise dar, ay, no se cree. Todo. Es que por eso tenemos que tratarnos de portar bien, para que, ser ejemplo, porque sí somos más visibles y desgraciadamente, pues sí, si hacemos algo mal se nota, sobre todo en los que nos conocen. Bueno, vamos a seguir con el 4, Ana Laura. A toda mala crítica que haga daño, mejor cerrar la boca. No quiere decir que no tengamos una crítica constructiva, pero una mala crítica que solo es para dañarme. Cerrar la boca. El 5, por ejemplo. Bueno, lo que dijo Ceci. A ver, vuélvelo a decir. De agradar será mejor callar. Sí se puede, Ceci, sí se puede. Bueno, número 5. Hay muchas maneras, ¿verdad? Cerrando la boca, toda la crítica, o sea, críticas constructivas. Por eso les digo. Críticas que por eso le deben de pedir a Santa. Dijo el padre Javier, sí. Cuando una persona vamos a hacer una criticando a la decir, bueno, ¿y qué tipo de cosas? Sí. Así es. Bueno, número 5. Si en una reunión no vamos a aportar algo a los que están entrando a la iglesia en el periodo, yo participo en esa conversación al estudio, vamos a hablar, cuentan, todos hablar. Es que a veces, no sé si les ha tocado, a veces hasta en la misma familia se está criticando a la iglesia. Y esas personas a veces no las vamos a hacer cambiar, entonces, ¿para qué hacer una crítica? A veces es conveniente cerrar la boca. A veces si se presta y tienen apertura, pues uno los corrige. Pero cuando no hay apertura,
vamos a entrar en una discusión estéril. Cuando dice, ¿por qué se confiesa? ¿Por qué es pecador? ¿Por qué es pecador? En la persona de Cristo nos está confesando, ¿verdad? Muy bien. Lili, 6. Tengamos caridad con los que fallan, leamos la Sagrada Escritura para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así es. Tengamos caridad con los que fallan. Incluso a veces que nosotros fallamos y ni con nosotros tenemos caridad. Y entonces debemos tener caridad con nosotros y con los demás. Y último, Ceci. Respetemos la iglesia, no tenemos ninguna autoridad. ¿O tendremos autoridad para juzgar? No. Y lo mande Dios. Bueno, esta es la tarea. Leer Lucas 24, del 13 al 35, una ficha de guardar en el corazón. En realidad no es tanta la tarea. Les iba a decir, ya nada más nos quedan 2 clases y terminamos con el favor de Dios. Van a empezar un nuevo ciclo. Quiero que les digan a sus alumnos quién va a querer el libro de la palabra nos congregue, porque yo quiero tomar en cuenta todos los alumnos para hacer el pedido a México. ¿Perdón? Para hacer ya de segundo en adelante. No sé, me quedaron como unos 40 el año pasado. Lo dimos creo en 240, creo. No sé cuánto me vaya a costar ahora. ¿Cuánto me queda? Ya les diría hasta el próximo ciclo. Les pongo un mensaje, pero va a costar aproximadamente, no sé, 240. Pero No es engargolado, ya ese libro, la palabra. no. Es todo el libro, ya lo van a llevar desde segundo hasta que salgan, les va a durar 3 años. Este es el único que se utiliza en primero, pero yo para hacer el pedido todo junto, pues. Cuando nosotros compramos ese libro, una persona de ahí dijo, mente abierta, es una amistad sacando las copias, salía el libro más barato. Entonces, la única iglesia que había que compré, pues yo lo compré, y lo que había sacado era la pura pasta. La pasta, porque podía color, la pasta, pero todo lo demás, pues se veía aquí, las copias, será todo. Entonces necesitamos ver cómo le hacemos para que... Bueno, miren, yo también sí he visto que en algunas partes les sale más barato la copia, nada más que a veces las copias sí les salen o a veces movidas o a veces con sombra porque no van a tener cuidado. Ustedes saben, es algo que el alumno como quiera. Y cuando no tenemos permiso, moralmente no podemos sacarle copias a los libros, pero tenemos permiso. Es que si no es autorizado. Miren, y es un libro que les va a durar 3 años ya. Este nos costó creo 65, ¿no? O 60, 75. Sería 70. Yo nada más para que, díganles a los alumnos para que ellos también se preparen, ¿verdad? El año que entra con su ahorrito si batallan, que vayan ahorrando para el libro. Es mejor que tengan su libro, porque las copias, la verdad, yo no sé si San Juan Diego hizo copias, tuvo que comprarlo porque se lo sacaron muy mal. Y luego el libro con el que sale en copia lo destrozan. Bueno, vamos a hacer oración, les encargo pues eso. Todos juntos, nuestro auxilio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos viene en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Tu gracia, Señor, que siempre visita estas buenas obras, las sostenga y acompañe, para que todos proyectos académicos y pastorales broten de ti como su fuente y vuelvan a ti como su fin. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.
Shalom. Shalom, shalom. Shalom.